Hola, bienvenidos a mi calor, a mí. Ya quiero ver las cometas que se van a enredar. Quiero poder salir. Bueno, no me gusta salir. Soy floja para peinarme. Me gusta quedarme así todo el día en pijama. No sé, cuando yo estaba pequeña, cuando mi mamá peinaba para irme al colegio, a eso de las 3, bueno, de las 3 de la mañana, a eso de las 4:30 de la mañana, me tocaba levantarme muy temprano. Y me acuerdo que yo era supremamente perezosa y no me quería mover ni levantar, y hasta el punto de que mi mamá era la que me tenía que vestir entre dormida como si yo fuera un muñequito. Porque ella como, Val, levántate, y yo, nada. Y le tocaba, me paraba las penas y me quitaba la pijama y me ponía la sudadera y todo. Y algo que yo me acuerdo mucho era que, bueno, a veces sí me vestía yo, excepto las medias. Cuando llegaba la parte de las medias, yo me acostaba así en la cama y le levantaba una pierna. Feliz de la vida. No sé cómo era que me paraba para ir a desayunar, pero era como... Y me iba y no podía dormir en la ruta. Pero porque en la ruta teníamos una monitora supremamente troncha todo que se llamaba Irma. Una ruta, bueno, ruta igual bus del colegio, ¿sí? Un bus escolar. Mi monitora era muy brava, sí, ya les había dicho. Y hace poco me la encontré en la calle, pero no la salvé. Estaba hablando con unas amigas de que una vez casi se orinó en la calle. Eso fue como hace 2 semanas, estábamos caminando. Estábamos caminando yo a una clase que tomo por las mañanas con mi mamá y yo la vi ahí pasando ahí normal, ahí con su cara pues feliz, ¿no? Y iba caminando con unas amigas, yo no sé qué ha pasado, y llega ella y estaba diciendo ¡ah! Y una vez casi me orinó en la calle y yo pasé justo en ese momento y yo ¿qué? ¿Perdón? Cuando yo no le dije nada, ni siquiera me notó, no sé, pero yo solté la carcajada y fue como qué manera tan random de encontrarte a tu monitora del colegio otra vez. Ya saben, monitora es la que está encargada de la ruta. Bueno, cuando yo llegaba a la ruta del colegio me acuerdo que, digamos, hacía muchas maromas que no sé cómo es que si iba y completa. Porque yo me sentaba en la parte de atrás y tenía un grupito de amigos, bueno, no, de compañeros que se lo pasaban molestando todo el tiempo, ¿sí? Entonces yo me sentaba al lado de una amiga y me gustaba sentarme al lado, no de la ventana, sino al otro lado. Ahora me encanta sentarme al lado de la ventana. Esta es la silla de la ruta y esta soy yo, esta es mi cabeza, este es mi cuerpo, ¿ok? Entonces, digamos, lo que yo hacía era esto. Y me encantaba hacer eso en las bajadas y cosas así. Y en las bajadas todos nos poníamos así de cabeza, así. Y me acuerdo que en una de esas estábamos en tremenda bajada y nosotros de cabeza en la ruta. No sé cómo. Y llega y ¡puf! La ruta salta y ¡puf! Todos nos pegamos con la parte de la silla de abajo, en la frente. Y hablábamos en clave. Cuando venía la monitora decíamos corazón. ¡Viene corazón! Y ¡puf! ¡Corazón rata! Y ya se había ido. Entonces era como de... Y cuando una vez me pilló a mí. Porque el niño que estaba con nosotros nos avisó, pero yo no escuché por estar de boba con mi compañera de cabeza. Entonces llegó y dijo, ¡corazón! Y mi compañera se sentó y no me dijo nada. Y llegué y cuando yo me senté, yo estaba así parada enfrente de mi puesto y como de... yo de, ups. ¡Ay, no! ¿De qué estaba hablando antes de entrar a este tema? Bueno. En agosto hace mucho viento, entonces los vendedores ambulantes aprovechan y comienzan a vender muchas cometas. La gente se pone como loca a comprar cometas y hacen festivales de cometas y todo, pero generalmente nunca faltan los desafortunados que se les enredan las cometas y ya después, como 3 años después, sigue la pobre cometa enredada y como ¡ayuda! ¡Ayuda! A mí una vez se me quedó atopada en un árbol, una que tuve de halcón, pero la salvamos y después se nos quedó enredada en una casa. Y no la pudimos salvar porque volaba muy alto y ya no lo podemos ver. Y pues obvio era un halcón. Fue un momento triste y a la vez cómico. ¿Escuchan eso a la distancia? No sé si... ¡Ah! Es el señor de los aguacates. Entonces el señor de los... Gracias por escucharme. Yo soy Val, sayonara.
Una cosa que también me suele pasar mucho es que comienzo a hablar rápido y no se me entiende ni pío. A veces no sé, me emociono y es como de... Y como habla más despacio y yo, ok. Y no sé por qué, siempre me olvido los temas. Ups.